invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Queremos comenzar con este tiempo de alabanza, de oración. Recordar siempre los que vayamos llegando, ocupar los lugares de adelante primero, dejarlos atrás a lo último. Hay como una especie de pasillo virtual acá en el medio. Hay costumbre que no la rompemos, ¿eh? Yo siempre le llamo el mar rojo. Hay que cruzar el mar rojo. Es como un pequeño mar rojo acá. Como que nos divide y nos separa, bueno. Pero pueden sentarse en el mar rojo, no pasa nada, ¿eh? Ya los carros faraónicos fueron sepultados. No hay problema. Bueno, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, ¿cómo es? Indiscutiblemente. De esto no hay discusión, no hay argumento, nadie puede decir nada. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado ¿a quién? A nosotros, a los gentiles, creído en el mundo, y ahora ¿dónde está? Recibido arriba, ¿en qué? Gloria. Este es el Cristo que hoy adoramos. ¿Sí? Un Cristo que habitó con nosotros, que nos fue predicado, que hemos creído, y porque hemos creído, dice la Biblia, ¿qué hacemos? Hablamos, confesamos, exponemos, ¿no? Lo declaramos, porque lo creemos. Amén. Así que eso vamos a hacer en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza. Vamos a confesar con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón. Que adoramos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, que está en gloria y que intercede por nosotros. Así que les invito a ponerse de pie. Vamos a empezar con una oración. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor Dios. Gracias, Cristo, por haber caminado entre nosotros. Gracias, Señor, por aquel día que se nos ha predicado tu verdad, tu evangelio. Quiero creer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias que tú hoy estás en gloria. Sí, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi corazón.
te alabará. Eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad. Es el Dios de mi vida, quien deseo adorar. Señor, eternamente mis labios te alabarán. Lléname de ti, alzando mis manos ante tu presencia, con ellas vacías me postro ante ti. Señor, no tengo nada si tú no me lo das. Lléname de ti, Jesús. Lléname de tu gozo. Lléname de tu amor. Derrama en mi vida tu precioso perdón. Señor, no tengo nada si tú no me lo das. Lléname de ti, eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad. Eres el Dios de mi vida, quien deseo adorar. Señor, eternamente mis labios te alabarán. Te alabarán. Eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad. Eres el Dios de mi vida, quien deseo adorar. Señor, eternamente mis labios te alabarán. Lléname de ti. Eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad. Eres el Dios de mi vida, quien deseo adorar. Quiero dar a Jesús. Señor, eternamente mis labios te alabarán. Te alabarán. Eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad. Eres el Dios de mi vida, quien deseo adorar. Señor, eternamente mis labios te alabarán. Lléname de ti. Sí, Jesús. Lléname de ti, Jesús, de mi mayor anhelo, mi gran necesidad, Señor. A ti quiero adorarte y tu gracia por tu perdón, gracias por tu sacrificio en la cruz, por haber perdonado todos mis pecados en la cruz, haber anulado el acta que era contraria, y haberme lavado completamente con tu sangre preciosa. Gracias por
precioso perdón, Señor, con tu amor y con tu perdón en mi corazón de perdonar de todo corazón a que yo haya ofendido, lo perdono en tu nombre, Jesús, por tu sangre. Gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre, lléname de tu espíritu, Señor, de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para no avergonzarme de dar testimonio de ti, Jesús, de ti, Cristo, que eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor Jesús, a quien quiero adorar, a quien quiero, Señor Dios mío, honrar, glorificar, y darte toda la gloria, darte toda la honra con mi corazón, con mi boca, con mi vida, Señor, honrarte, glorificarte a ti, Jesús, vivir, Jesús, para ti, Señor, en obediencia, en temor, Dios mío, de ti, Señor, cada día en arrepentimiento en mi corazón también dando fruto en miento, Señor, y temeroso de ti, Dios mío, caminar cada día que soy, Señor, los limpia, de todo contaminación, de todo lo que me pueda apartar de ti, alejar de ti, Señor. Quiero poder, Jesús, seguirte, servirte, Señor, ser útil en tus manos, Señor. Bella la mamá canta, la mamá y quien debe me canta, la mamá santa, la mamá canta, la mamá y el bebé quien debe me canta, la mamá canta, la mamá santa, la mamá canta. Señor, todo el control, Señor, autoridad es tuya, Señor. El cielo y la tierra, Señor. Quiero pensar en Jesús, palabras de amor expresar.
Gloria a ti, Jesús. Quiero bendecirte, Señor, darte gloria, Jesús, darte alabanza, darte honra a ti, Jesús, que gloria puedes, Señor, misericordioso, perdonador, Señor, grande misericordia, dame, Señor, para ti, grande misericordia, nosotros, Señor.
más grande que estar a tus pies. A tus pies, arte mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y así permaneceré, postrado a tus pies. Y así permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a ti, Jesús. No hay otro lugar mejor, Señor. Estar a tus pies, Señor. Mi corazón, Señor, rendido, postrado a tus pies, Señor. Ante la gloria, la honra, la reverencia a ti, Señor. Que tú eres Dios, tú eres Dios. Amándote, ante la reverencia porque tú eres Dios. Tú has perdonado por nosotros. Padre, gracias por nosotros. La gloria, la honra, la reverencia, Cristo. Gracias, amado Señor, por tu misericordia, por tu perdón.
Buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno. Estamos contentos de estar acá, amén. Estamos contentos y es especial poder estar orando, poder estar alabando a Dios. Es un privilegio, una bendición que tenemos y la verdad que es muy especial poder volver a hacerlo reunidos como iglesia, como congregación. Como se viene hablando, lo puede sentir también, ¿no? Como cuando el pueblo de Dios está reunido, como se mueve también, como dice el Salmo, que bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Porque dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces es especial poder estar juntos para glorificar el nombre de Cristo, amén. Y la verdad que es especial poder estar en esta reunión y poder buscar a Dios, ¿no? Y también no recibir lo que quiere hablar también, ¿no? Y también como escuchaba en la alabanza, ¿no? Que dice que hablaba de que no hay un lugar más alto que estar a sus pies y que Él nos ha perdonado, que nos ha perdonado. Y un poco lo que se venía, o sea, hablando también en las reuniones, en las transmisiones, lo que venían compartiendo los hermanos, era sobre el tema del perdón, que es lo que vamos a tocar hoy también. Y como decía la alabanza, ¿no? Que dice, me perdonaste y ahora vengo postrado a adorarte. Y es lo que dice el Salmo 130, ¿no? Que dice, si tú mirares a los pecados, dice, ¿quién podría mantenerse? Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿no? Justamente lo que dice la alabanza, ¿no? Somos perdonados y nosotros en respuesta a ese perdón que recibimos de parte de Dios, nos postramos para adorar a Dios, ¿no? Para darle gracias, para darle la gloria, la honra a Cristo, que fue el que nos perdonó en la cruz, ¿no? Como dice la Biblia, que Cristo dio su vida en la cruz cuando éramos aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, ¿no? En eso se mostró el amor de Dios para que somos pecadores, y Cristo murió por nosotros en la cruz y pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, ¿no? Y pagó el precio completamente, ¿no? Como Jesús lo dijo en la cruz, dijo, consumado es, ¿no? Consumado es, se cumplió todo, pagó todo el precio completo por nuestras vidas, por nuestro perdón, para nuestra salvación, para que tengamos vida eterna en Cristo, para que tengamos una vida nueva en Jesús también. Cristo pagó el precio. La verdad que es una bendición para nuestras vidas y ese perdón también me alcanzó a mí en lo personal, a muchos que estamos acá también, ese perdón también me alcanzó. Un día también Dios me hizo ver mi condición de pecador, más allá de mis problemas de adicciones que tenía. Dios me hizo ver mi condición de pecador y también me mostró su cruz, también me mostró el sacrificio de Él, como Él había muerto en la cruz por mis pecados, que solamente tenía que creer y arrepentirme, ¿no? Y Él me iba a perdonar. Y cuando pude dar ese paso, pude sentir también en mi vida el perdón de Dios también, como Dios perdonó mis pecados, como Dios sacó de encima de mi vida el peso que venía arrastrando de años y años, viviendo lejos de Dios, y Dios sacó ese peso de sobre mi vida, ¿no? Y me dio libertad, ¿no? Y me dio esperanza, ¿no? Y me dio un motivo por qué vivir, ¿no? Y aquel que lo experimenta
sabe que Dios hace ese milagro en su vida, ¿no? Y de ahí las cosas cambian, ¿no? De ese momento en adelante las cosas ya son diferentes. Uno tiene una nueva expectativa, una nueva visión, ¿no? Ve las cosas, como decía un cartel que anda bien en el lavadero, ver las cosas de otra manera, como Dios te lo hace ver, ¿no? Cuando Dios te saca la ceguera espiritual de los ojos, ¿no? Y la verdad que puedo dar testimonio de ese perdón que hay en Cristo, ¿no? Que Él es el que perdona pecados. Cuando nos arrepentimos de ir a Cristo, Dios lo hace. Y ese perdón me alcanzó, y qué bueno que cada uno de los que estamos hoy presentes, muchos lo hemos experimentado y quizá otros falta todavía que puedan experimentarlo también. Pero Dios nos da la oportunidad, una vez más esta noche, de conocer a Cristo y de poder proceder al arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Y pensaba un poco en el tema del perdón. Hay un montón de cosas para decir. Y seguramente muchas cosas también se dijeron, se hablaron, se volvieron a tocar, a remarcar. Seguramente alguna cosa diré que ya se habrá dicho también. Y como los temas que se tocaron también anteriormente, el perdón, la obediencia, en parte de lo que me tocó participar también, sé que son temas muy, a mi entender, muy amplios, donde a uno a veces le queda grande y uno quizás pueda alcanzar una parte a decir algo de lo que uno vivió con Dios y sobre todo lo que la palabra de Dios dice. Pero sí quería tocar algunas cosas, y también pensaba en algunas preguntas también que me hacía personalmente para poder entender, ¿no? el perdón de Cristo para nuestras vidas, ¿no? Lo que la Biblia dice de cómo Dios es, ¿no? Cómo Dios es un Dios perdonador, ¿no? Y por qué, una de las preguntas que me hacía, ¿por qué Dios es el que perdona al hombre? ¿No? ¿Por qué Dios perdona al hombre? ¿No? Y la Biblia no nos habla de eso, porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona. Hay otro versículo en Daniel 9:9 que la compartía, que perdona pecados, ¿no? Y quería primero leer un salmo, si me acompañan ahí, Salmo 86, para empezar ahí. Que habla de esto mismo, ¿no? Que es, por así decirlo, una característica de Dios o parte del carácter de Dios, que es perdonador. Y es un beneficio que también recibimos de parte de Dios, ¿no? Como dice en otra parte en el Salmo 113, Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice, es el que sana todas tus dolencias, es el que te rescata del hoyo en tu vida, ¿no? Y empieza a hablar de todos los beneficios que uno recibe de parte de Dios. Dice, bendice alma mía Jehová, y no olvide, dice, ninguno de sus beneficios. Y uno de los beneficios que recibimos de parte de Dios es el perdón de nuestros pecados también. Por eso dice, Él es quien perdona, dice, todas tus iniquidades, ¿no? Y acá en el 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y acá nos habla de que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador, un Dios que perdona. Y que perdona a los hombres, ¿no? La pregunta que yo me hacía, ¿por qué Dios perdona? ¿No? Y anotaba algunas cosas, ¿no? Como decía recién, porque de Dios es el perdonar, como leemos acá, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan, ¿no? Y porque también uno de los motivos es porque solamente Dios es el que puede perdonar pecados. Amén. Sabemos que eso no está en un hombre, por así decirlo, que te dice, bueno, te perdono, como puede quizá encontrarse en una religión, ¿no? Una religión falsa, por así decirlo. El único que tiene la potestad de perdonar es Dios, ¿no? Y aquel que Dios señaló para que perdone los pecados es a Jesucristo, ¿no? A Él le dio toda la autoridad para poder perdonar, ¿no? Perdonar los pecados, todos los pecados. Por eso, si me acompañan en Marcos 2, el versículo ahí.
Marcos 2:5, para que se entienda un poquito. Estaba Jesús a punto de sanar al paralítico. En el 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y después sigue hablando, ¿no? Y ahí Jesús le dejaba en claro, ¿no?, a estas personas de que Él tenía la potestad de perdonar pecados, ¿no?, de que a Él Dios le había dado esa potestad de perdonar pecados. Solamente Dios es el único que puede perdonar. No es algo que esté, como decíamos recién, que un hombre te puede perdonar los pecados, por así decirlo, ¿no?, sino que está en Dios el perdón y está en Jesucristo, ¿no?, en su Hijo Jesucristo, sobre todas las cosas. Y otra de las cosas también que anotaba también, que pensaba de los motivos por los cuales Dios perdona al hombre, ¿no?, es porque el hombre no tiene cómo justificarse delante de Dios. No tenemos cómo ponernos de pie delante de Dios. Si Dios mirara nuestros pecados, dice: ¿cómo podríamos mantenernos en pie? No podríamos sostenernos delante de un Dios santo, ¿no?, que es bueno, que es perdonador, pero que es un Dios santo también y justo. Como dice en otra parte, dice que es muy limpio de ojos para ver el mal, ¿no?, y que la Biblia dice que nuestra naturaleza ya es de pecadores. Pero Dios, ¿no?, concede también el perdón a nuestras vidas, ¿no?, porque el hombre no tiene manera de cómo justificarse delante de Dios. La Biblia dice que somos todos pecadores, dice en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos ahí, todos entramos ahí, dice: por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios. No había manera de sostenerse delante de un Dios santo, no había manera de justificarse delante de Dios. No había obra, no había nada, ¿no?, que nos pudiera justificar delante de Dios, ¿no? Ahí en Romanos lo deja claro, ¿no? Si vamos un momento ya a Romanos 3. Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no hicieron camino de paz. Ahí está describiendo al hombre, ¿no? Y en el 23, que decíamos recién, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No había manera de que nosotros como seres humanos pudiéramos mantenernos en pie y justificarnos delante de Dios. Ese es uno de los motivos también, ¿no?, por los cuales Dios concede el perdón al hombre también. Seguramente habrá otros muchos motivos más también, por los cuales Dios perdona al hombre, ¿no? Dios en su misericordia le da ese beneficio, como dice en el Salmo, ¿no? Es un beneficio que recibimos de Dios, ¿no?, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y es lo que realmente también trae un cambio en nuestra vida, ¿no? La vida que llevamos sin Dios, en pecado, lejos de Dios, era una vida de ceguera, ¿no? Era una vida de ceguera, una vida que nos estaba llevando a la destrucción, ¿no? Pero hubo un momento, ¿no?, donde Dios se cruzó en nuestra vida, ¿no?, y nos dio la oportunidad de conocerle, de arrepentirnos y de dejar el mal camino, ¿no?, dejar, como dice una parte en Isaías,
Dice, deje limpio su camino, sus pensamientos y vuélvase a Dios. Dice, el cual va a ser amplio en perdonar. Y cuando ocurrió similar en nuestra vida, pudimos experimentar el refrigerio también en nuestro corazón, el perdón en nuestra vida, en nuestros pecados. Y eso fue lo que trajo el cambio también, un cambio real a nuestra vida. Y si quizás no hemos pasado todavía por ese momento, tenemos que vivirlo también, como dice la Biblia, de nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, dice la Biblia, que no podemos ver y no podemos entrar en el reino de Dios. Probemos cómo Dios es, que Dios es bueno, Dios es perdonador, cómo Dios concede al hombre, ¿no?, el poder ser perdonado por medio de Cristo, porque el hombre no tenía oportunidad ni manera de cómo sostenerse en pie. En Marcos 7 habla también de la condición del corazón del hombre. En el 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esta es la condición del corazón del hombre. Si por ahí nos queda alguna chance, ya cuando Dios nos muestra en nuestro corazón las cosas que salen del corazón del hombre, ahí nos damos cuenta de que sí o sí necesitamos el perdón de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Sí o sí necesitamos experimentar ese perdón de Dios en nuestra vida para que haya un cambio en nuestro corazón. Que pueda haber ese perdón de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios nos tiene que abrir los ojos, quitar la ceguera, convencernos de pecado y hacernos ver. Delante de Dios para que nosotros podamos recurrir y correr a sus pies, ¿no?, a buscar ese perdón, a buscar el perdón que hay en Dios, ¿no? Ahí en el Salmo 130 que nombramos un ratito, nos da la esperanza, ¿no?, para nuestras vidas. En el 131 dice, el mundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Que es lo que cantábamos recién, que en Él hay perdón, que nos mostramos sus pies y ahora le adoramos, porque Él nos perdonó y nos dio una vida nueva y nos dio vida eterna sobre todas las cosas, que es lo más preciado que también tenemos en nuestro corazón, que es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y todo lo que hoy podemos experimentar porque Dios un día perdonó nuestros pecados, nos hizo ver nuestra condición, nos guió en un arrepentimiento a sus pies, perdonó nuestros pecados. Y hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no?, y de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿no? Hoy lo podemos experimentar, ¿no?, aquellos que hemos sido perdonados, que hemos creído, ¿no?, que hemos creído en la locura del Evangelio, ¿no?, como dice la Biblia, ¿no?, que la palabra de la cruz dice que para algunos es locura, ¿no?, es algo que no lo pueden entender, ¿no?, pero para nosotros, para los que creemos, dice que es salvación, que es poder de Dios para nuestras vidas, porque transformó nuestro corazón. Es así, amén. Y veía estos motivos, ¿no?, de por qué Dios perdona al hombre, porque no tenía posibilidades, porque Él es el único que puede perdonar, porque Dios es bueno, perdonador, porque de Él es el perdonar. Y también quería leer sobre cuál es el medio que Dios utiliza para perdonar nuestra vida. Y un ejemplo en número 21. El número 21:5
Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vemos la situación donde el pueblo empezó a murmurar, ¿no? Y pecó contra Dios. Y Dios mandó serpientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo murió. Mucho pueblo murió por causa del pecado que ellos habían cometido. Contra Dios, contra Moisés, que decían que iban a morir en el desierto, como lo solía hacer el pueblo de Israel. Y Dios manda a esta serpiente que le mordían, ¿no? Por causa de su pecado, hubo una consecuencia. Y los que eran mordidos por la serpiente morían. Entonces van, le dicen a Moisés, Moisés ora y Dios le muestra, le dice, levantó una serpiente de bronce y todo lo que fueron mordidos, si miran a esa serpiente, van a vivir. Y acá en este momento no había otra solución, ¿no? Si te mordía la serpiente, tenías que mirar a esa serpiente de bronce para poder vivir. Era la solución, era el medio por el cual Dios iba a darle vida a esas personas que por causa del pecado que ellos habían cometido. Era la única forma, no había otra forma. Si te mordía una serpiente y vos decías, no, yo no quiero mirar a la serpiente, yo veo por otra manera, te morías. No había otra forma, no había otra solución. Y este es un ejemplo que Dios también nos da, que Él es el que pone el medio, ¿no? Para que nosotros podamos vivir. Que también lo habla más claro que hay en Juan, se me ponen en Juan 3, donde también se menciona esta parte. En Juan 3, 15, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y era lo que Jesús decía, dice, así como un día esa serpiente fue levantada, ¿no? Para que todos los que eran mordidos y iban a morir pudieran vivir si miraban a esa serpiente, y era la única manera que ellos pudieran salvarse. Dice, así también dice el Hijo del Hombre, Jesucristo, dice, fue levantado, para que todo aquel que en él crea, dice acá, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como en ese momento, también ahora, Cristo es el medio, nos puede dar perdón. Y era como en ese momento también, no había otra forma, no había otra manera de cómo hacerlo. Si ellos no lo querían hacer, decían, no, a mí no me gusta mirar para arriba, a mí no me gusta la serpiente de bronce, no, yo no lo quiero hacer, morían, ¿no? Y ahora no es una serpiente de bronce, ahora es Cristo mismo, ¿no? Que dio su vida en la cruz por nosotros, ¿no? Y es al que Dios señaló, ¿no? Para que nosotros podamos mirar su sacrificio y ser y arrepentirnos. Y si nosotros no lo hacemos, no hay otro medio. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. A Él, a Jesús, Dios señaló, ¿no? Y Él fue levantado en esa cruz, ¿no? Como tenía ese título, dice, este es el Rey de los judíos. Él decía, no, no ponga así, escrito está, este es el Rey de los judíos, ¿no? Ese fue, y ese es Cristo, ¿no? Que nos puede dar salvación.
creemos su sacrificio, si nos arrepentimos, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y como decía recién, es el único medio. No podemos buscar por otro lado, porque vamos a buscar, como dice en un proverbio, dice, hay muchos caminos, dice, que al hombre le parece que son derechos, ¿no? Pero su final es un camino de muerte, ¿no? El único camino que lleva a la vida es, ¿no? Ponerse de pie y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hubo otro que lo haya hecho, solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida que nos puede llevar al Padre. Amén. Y también pensaba también cómo es este perdón que Dios nos da también, ¿no? Cómo es, de qué manera es el perdón que Dios nos da también, ¿no? Cómo se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y cuando hablábamos recién del versículo de Isaías, dice que Dios es amplio en perdonar, ¿no? Dios es amplio en perdonar. Dios no es escaso. A veces hay ciertas cosas en nuestra vida que podemos llegar a dudar si Dios nos podría perdonar por esto o por lo otro, que son cosas, ¿no? A nuestros ojos a veces terribles, ¿no? Pero Dios es misericordioso y perdonador, ¿no? Con aquel que cree y se arrepiente, ¿no? En Miqueas, si me acompañan ahí en Miqueas 7. Y todo este tema me gustaba porque veía cómo Dios es amplio en perdonar, ¿no? Acá en Miqueas también habla de cómo Dios perdona. Una vuelta le preguntamos a los chicos, como dice acá, si que Dios echa en lo profundo del mar los pecados, si era un versículo o era solamente un dicho que se decía. Y muchos no sabían que era un versículo, ¿no? Porque a veces escuchamos ciertas frases que se van repitiendo, a veces no se sabían, o son frases solamente que se dicen. Y acá, como dice en el 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, Él volverá a tener misericordia de nosotros y se sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que Dios, como dice, que perdona y olvida y sepulta en lo profundo del mar. Dice, así es como Dios perdona, ¿no? Se olvida y lo echa en lo profundo del mar. Y en otra parte dice, y nunca más, dice, me acordaré, dice, de sus pecados y de sus transgresiones. Dice, nunca más me acordaré. Ese es el perdón de Dios, ¿no? Ese así de poderoso, así de grande, es el perdón que Dios da por medio de Cristo, ¿no? Así de grande fue el sacrificio de Cristo también, cuando Él dijo, consumado es, consumado es, no quedó nada fuera, nada fuera, nada se escapó. Si Jesús dijo, consumado es porque fue así, fue hecho totalmente el sacrificio por nuestras vidas. Y esto es lo que podemos ver como Dios es amplio para perdonar nuestras vidas, ¿no? También en Colosenses 2. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los sobre ellos,
en la cruz. Y acá vemos otra parte más, ¿no? Por así decirlo, del perdón. Dice, Él perdona, dice, perdonándonos todos los pecados, ¿no? Dice, y anuló el acta que había contra nosotros, ¿no? El acta que había contra nuestras vidas, Cristo la anuló, ¿no? Y perdonó, dice, todos nuestros pecados, ¿no? El perdón de Dios es un perdón completo, ¿no? Que Dios te otorga, que Dios te da ese beneficio, ¿no? Completo, ¿no? Que perdona todo y que te limpia de toda maldad, ¿no? Te limpia de toda maldad, ¿no? Yo una vuelta me preguntaba también por situaciones que vivía, digo, bueno, ¿será que Dios me limpia que hasta un 50%? ¿Será que estoy limpio totalmente o solamente una parte? Y Dios me hablaba, no lo vamos a buscar, pero una parte cuando habla en Zacarías, cuando estaba el sumo sacerdote Josué, dice que el diablo estaba a su derecha para acusarlo, ¿no? Para acusarlo, ¿no? Porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos, ¿no? El diablo es el que los acusa día y noche, está acusando a los hermanos, ¿no? Esa es una de las cosas que el diablo hace, engañar, mentir, acusar, ¿no? Pero ¿qué dice? Este fue un tizón, ¿no? El ángel de Jehová estaba parado al lado del sacerdote Josué, el sumo sacerdote, y dice, este es un tizón que fue arrebatado. Y dice, sáquenle, dice, todas las vestiduras viles y vístanlo con vestiduras nuevas, con vestiduras de gala, ¿no? ¿No? Y no fue solamente sacado una parte de su vestidura, dice, todas las vestiduras viles, sucias de inmundicia, fueron quitadas todas esas vestiduras inmundas. Y fue vestido, dice, completamente, dice, de vestiduras de gala, ¿no? Y puesta, dice, una mitra sobre su cabeza. Y le dijo, tu pecado fue quitado de vos, ¿no? Así Dios le dijo al sumo sacerdote Josué, ¿no? Y así Dios también me hablaba en mi vida. No fue solamente un poco, una parte. El perdón de Dios es total, ¿no? Es completo, ¿no? Como hablamos en Isaías, dice, perdona, se olvida y lo echa en el profundo del mar, ¿no? Y no se acuerda, dice, nunca más se acordará, dice, de nuestros pecados y de nuestra transgresión. Así de completo y así de poderoso es el perdón de Dios, ¿no? Y cómo podemos también recibirlo también, ¿no? Cómo podemos recibir el perdón de Dios también, ¿no? En 1 Juan, si me ponen por favor, 1 Juan 1. También nos da la clave, ¿no? Dios puso a Jesucristo, lo envió para salvarnos, para dar su vida en la cruz por nosotros. Jesús ya pagó el precio por nosotros, ya murió en la cruz, ya nos perdonó en esa cruz. Ahora nuestra parte es arrepentirnos y creer. ¿Y cómo recibir ese perdón de Dios? Acá en el Juan 1.9 dicen, si confesamos, dicen, nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Lo vuelve a confirmar. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Así es el perdón de Dios, completo, dice, limpiarnos de toda maldad, de todo lo que hayamos vivido, ¿no? Pasado, ¿no? Que hayamos hecho, lo que hayamos padecido, sufrido, lo que sea. Pero dice, si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, ¿no? Si los confesamos con nuestra boca, ¿no? Si confesamos a Jesús con nuestra boca, ¿no? Porque es importante reconocer, dice, confesar nuestros pecados delante de Dios. Como dice en el Salmo 32, no lo vamos a buscar, pero el rey David decía, mi pecado ese te declaré, dije, confesaréis en mis transgresiones a Jehová. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y Él va a perdonar la maldad de nuestros pecados. Pero no tenemos que reconocer. Si no reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, como dice en el día, dice, si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos al mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Si no nos hacemos cargo de lo que hay en nuestra vida, de lo que en nuestra vida está mal, no lo vamos a reconocer. Pero si reconocemos, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar, dice, nuestros pecados, dice, y limpiarnos completamente, dice, de toda maldad. La gloria que sea para Dios, amén. Que bueno, el perdón de Cristo para nuestras vidas. Y en Hechos también, si me acompañan, unos versículos más. Qué bueno que Cristo nos perdonó, amén. Tenemos una vida nueva en Jesús y queremos aprovecharla y queremos cuidarla con todo. Es un regalo precioso que Dios nos dio. Y también acá en Hechos, lo que varias veces nos habla, que también la otra vuelta compartía Cristian un poco, estaba en mi casa de salida y también y tocaba unos versículos también y animaba mi vida también, ¿no? Porque fue un tiempo también que puedo pasar en mi casa, también aprovechando para buscar a Dios, aprovechando para descansar un poco, para centrar un poco a mi familia también. Por una parte que compartía Cristian también hablaba de la gente que está perdida, ¿no? De los jóvenes que están perdidos, ¿no? De las cosas que pasan. Bueno, o sea, está bien, busco personal, tengo que aprovechar a buscar a Dios, tengo que aprovechar para centrarme en mi familia también, gloria a Dios, pero también hay gente también que necesita también, de la cual me puedo acercar a hablarle de Cristo, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir a visitar a tal chico, una persona con la que me juntaba antes, ¿no? Y bueno, le digo a mi hermana, y cuando salgo, ¿no? de la puerta de mi casa había una señora, hablando con otra señora, había un chico, ¿no? Y el chico se saca el abrigo y me dice, Dani, ¿qué haces tal? La persona que yo en mi corazón tenía el deseo de poder hablarle, ¿no? Y vi cómo Dios preparó ese momento y dije, bueno, acá tengo que hablarle con todo el Cristo. Y puedo testificarle a él, testificarle a su madre también. Después, bueno, apareció otro chico más también. Después le pude regalar una Biblia y hablamos un poco más. Pero qué bueno eso, ¿no? Como Dios me hizo vernos a buscar para mi vida, también mi familia que también estaba ahí, en mi casa, pero también poder alcanzar a esas personas también. Aunque también uno vive con ellos, lamentablemente lejos de Dios, pero que ellos también están necesitados de Dios. También tienen dolor en su corazón, también pasaron un montón de cosas, ¿no? Que obviamente en la calle no lo van a mostrar, ¿no? Van a mostrar su careta. Digamos, teníamos una apariencia, ¿no? De que bueno, que nosotros no nos duele, que no nos molesta, que vamos para adelante, que esto, que lo otro, pero estábamos reventados. Esa era la realidad. Lejos de Cristo estábamos mal, ¿no? Y para aplacar, ¿no? Podíamos, muchos de nosotros, ¿no? Recurrimos a las adicciones, para tapar el vacío, para llenar el vacío, para tener un carácter que no era, mostrar algo que no había en nosotros, ¿no? Pero también le doy gracias a Dios por ese momento que Él preparó para poder hablar con este chico, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Y también lo que leía acá en Hechos, que también un poco lo tocaba Cristian otra vuelta, que es cómo en la Biblia nos aparece siempre el perdón de pecado, nos aparece junto con el arrepentimiento, ¿no? Como dicen en Hechos 2, dice 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a sus jóvenes varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se arrepentidos y bautícese y van a ser perdonados vuestros pecados. Después más adelante en el 5, capítulo 5 de Hechos, 5:29, también dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y
y Salvador, para dar, dice, a Israel, dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen, a los que le obedecen. Gloria a Dios. Dice arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué predicaba Pedro? El arrepentimiento y el perdón de pecados. En Lucas que dice, así está escrito y así fue necesario que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo podemos ser perdonados? Arrepentirnos y creer en el Evangelio, que fue lo que Jesús predicó en un principio. ¿Cómo arrancó su predicación? El tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó, arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Y ese es el perdón de Dios, ¿no? Y uno ve cómo Dios a uno lo perdonó, ¿no? de todos sus pecados, cómo ese perdón obró en la vida de uno, nos dio una vida nueva a lo que lo hemos experimentado. Y hay un montón de cosas más también, ¿no? que uno podría seguir viendo, cosas que también uno ha escuchado de parte de Dios. Y también pensaba, ¿no? viendo el ejemplo, ¿no? del perdón de Dios a nuestras vidas, ¿no? viendo el ejemplo de cómo Dios nos perdonó, cómo cuando Cristo estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿no? cuando lo estaban crucificando, porque dice al autor de la vida, y él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Viendo el perdón de Dios es el ejemplo perfecto para nuestras vidas, para nosotros también poder perdonar también. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Perdonemos, ¿no? de esa manera, como Dios nos perdonó a nosotros. Así como Dios nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonarnos unos a otros, ¿no? y perdonar a aquellas personas que nos han herido, ofendido y que hemos vivido situaciones. Porque tenemos el ejemplo, ¿no? el mayor ejemplo, ¿no? para nuestras vidas. ¿no? Y habiendo experimentado el perdón en nosotros, ¿no? es lo que podemos dar también. ¿no? Darnos perdonar a otros. ¿no? Cuando a veces vivimos situaciones, ¿no? cosas, ¿no? o quizá cosas que uno deba de perdonar. Pero ahora tenemos el con qué. ¿no? Ahora tenemos el con qué. Ahora tenemos su palabra, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos su Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la fuerza para poder hacerlo. ¿no? Tenemos que creerlo y tenemos que hacerlo. ¿no? Y también hay varias cosas que anotaba, voy a rápido si no se va el tiempo, en Colosenses 3, si me acompañan ahí, por favor. Que es uno de los versículos que me gusta mucho también, porque habla de cosas muy cotidianas, digamos, que vivimos todos los días. Se lo voy leyendo en el 3.2 de Colosenses, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, soportándonos, dice, unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿no? Y me gusta mucho porque dice soportándonos unos a otros. No nos está diciendo de que todo va a ser bien así como a nosotros a veces nos gustaría que sea. No tener ningún roce, no tener ninguna fricción, no tener ningún trato con nadie. No, dice soportándonos, dice. Y si alguno tuviere queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿no? ¿Y cuántas veces se levanta en nuestro corazón queja, ¿no? contra personas, ¿no? por alguna situación? Y en nuestro corazón se levanta una queja. ¿no? Y acá que dice, si alguno tuviere queja, dice contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Así como Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros cuando se levanta a veces. 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En el 32 dice, antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos
perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, perdonándonos, dice, unos a otros como Dios también nos perdonó. Así como Dios nos perdonó, tenemos que perdonar. De la manera que fuimos perdonados, como dice en Colosenses, también tenemos que perdonar. Después en Marcos 11 nos habla también del perdonar en la oración. Ya vamos terminando. Marcos 11, 25. También Dios nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice, y cuando estéis orando, dice, perdonáis si tenéis algo contra alguno, ¿no? Para que también vuestro Padre nos perdone. ¿Cómo perdonar también? En la oración. Hay momentos donde tenemos que acercarnos y pedir perdón a una persona, y hay ese momento donde estamos orando y en nuestro corazón sentimos que hay cosas, y ahí tenemos que perdonar en la oración. En la oración, en el nombre de Jesús, a las personas en oración. Y a veces tenemos que acercarnos también cuando fallamos y pedir perdón también a la persona, ¿no? Que hemos ofendido. Y en Mateo 18, y ya terminamos ahí, el último versículo. Que también la otra vuelta se compartía, que habla de este hombre que estaba en deuda, que cómo pagar, que lo perdonó. En el 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas, ¿no? Y acá como lo da este ejemplo, claro, como este deudor fue perdonado, pero en respuesta también tenía que perdonar. Y en mi vida también lo he experimentado. Acá una vuelta tuve una situación con una persona, y cuando terminó esa discusión, cuando terminó ese pleito, me fui a orar, ¿no? Pero me fui como a quejar, ¿no? Delante de Dios por mi hermano, así, pero mirá lo que me está diciendo, mirá esto, o sea, fui a orar, no, más bien a quejarme delante de Dios por la situación que había vivido con mi hermano. Y automáticamente, en ese momento, se me vino este versículo. Así también mi Padre se quedará con vosotros, dice, si no perdonáis de todo corazón acá a su hermano sus ofensas. Y en ese momento fue como que algo que me limpió en el momento. En el momento lo entendí. Dios me lo hizo entender. Dijo, mira, tenés que perdonar las ofensas de tus hermanos. El problema se soluciona fácil. Tenés que perdonar. Y Dios me lo mostró en ese momento. Lo pude hacer de corazón, ¿no? Y también quedó como una enseñanza para mí también, ¿no? Para seguir viviéndolo y practicándolo también. Como dice la Biblia, ¿no? Que hay cosas que tienen que estar en nosotros y que tienen que abundar, como decía Pedro, ¿no? Procurar que esas cosas sigan estando. Amén. Bueno, quería hacer una oración para cerrar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, Cristo, que ha dejado para nuestras vidas, Jesús. Gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor Dios mío, lo que tú has hecho por nosotros, que tú ya has pagado el precio.
precio por nuestras vidas, ya nos ha el Calvario. Señor, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y tu palabra. Y te damos gracias, Jesús, por lo que lo hemos podido experimentar, Señor Dios mío, por ese beneficio que hemos recibido de parte de ti, Jesús. Gracias, Cristo Dios. También te pedimos por aquellos que todavía no lo han experimentado, Señor, el perdón de sus pecados, Señor, que tengas misericordia, que te reveles a sus vidas, que ellos también lo puedan experimentar también, Cristo. En nuestras vidas, en un momento también de perdonar, de pedir perdón, ayúdanos, Jesús, a ser valientes, de obedecer a tu palabra también y hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, queremos estar en la debida relación contigo cada día, queremos agradarte, queremos poder ser usados por tu mano poderosa, Cristo Jesús. Ese es nuestro gozo, nuestro corazón, el poder servirte, el poder amarte, el poder seguirte a ti, es el ánimo de nuestro corazón, Dios mío. Saber de que tú nos honras también cuando te servimos, Jesús, y no hay mayor recompensa que esa para nuestras vidas, ser honrados por ti y estar donde tú estás, como dice tu palabra, Jesús. Aleluya. Gracias por tu misericordia con nuestras vidas, gracias por tu perdón, porque tú eres un Dios perdonador y como dice tu palabra que eres amplio en perdonar, Señor, porque si nos volvemos de corazón, tú eres amplio en perdonar también, Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu sacrificio, por tu amor, Jesús, por nuestras vidas, Cristo. Muchas gracias, Jesucristo. Bendice nuestras vidas de cada uno, Dios, de tu iglesia. Gracias por poder estar reunidos una vez más, Señor, por la bendición que es de estar reunidos delante de tu presencia. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén.